Yo le he puesto por tema a este mensaje: entra a su voluntad. Entra a su voluntad. ¿A la voluntad de quién? A la voluntad de Dios. Dígale al que tiene al lado, dígale: procura a entrar a su voluntad. Y usted me podrá decir: pastor, pero yo estoy en la voluntad de Dios. Y sí, estamos en la voluntad de Dios. Estamos en la voluntad del Padre. Pero muchos están en la voluntad de Dios, pero no están en su voluntad, que son dos cosas diferentes. Estar en la voluntad o estar en su voluntad. Estamos en la voluntad de Dios. Todo lo que usted le pueda pasar o suceder, sea bueno o sea malo, está en la voluntad de Dios. Padre, tal cosa quiero hacer, pero que sea tu voluntad. Y no es lo mismo la voluntad de Dios que su voluntad, porque su voluntad tiene que ver con otra cosa. No es lo mismo estar en la voluntad que estar en su voluntad. Son dos cosas diferentes. Estar en la voluntad de Dios tiene que ver con amor y su misericordia. Estar en su voluntad es hacer lo que Dios manda. ¿Me está entendiendo? La voluntad de Dios no es lo mismo que el propósito de Dios. Escúcheme. La voluntad, su voluntad en nosotros no tiene nada que ver con el propósito o con el llamado de Dios. El propósito tiene que ver con el llamado de Dios, más la voluntad del Padre tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. O sea, nuestra obediencia no tiene nada que ver con el llamado o con el propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque podemos estar en el propósito de Dios, pero no estamos en su voluntad. Podemos estar en el propósito de Dios, pero no estar en su voluntad. ¿Cuántos identificamos que tenemos un propósito? ¿Cuántos sabemos que tenemos un propósito en Dios? ¿Cuántos sabemos que tenemos un llamado de parte de Dios? Pero hacer la voluntad de Dios no tiene nada que ver con el llamado. La voluntad de Dios es que usted le sirva, y su voluntad es que usted obedezca. La voluntad de Dios es que usted venga a su presencia y sirva al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y su voluntad es que nosotros, por medio de nuestro llamado, obedezcamos al Señor. ¿Está por ahí? Por eso es necesario entrar, no al propósito, porque el propósito está desde antes de la fundación del mundo. Antes que usted y yo naciésemos, ya Dios nos predestinó para estos tiempos, para grandes cosas. Venimos a esta tierra con un llamado, venimos a este mundo con un propósito, pero muchas veces estamos en el propósito, pero no estamos en su voluntad. ¿Está por ahí? Por eso, si ya sabemos que estamos en el propósito, ahora nos toca enfocarnos por entrar a hacer su voluntad. ¿Está por ahí, iglesia? Saúl estaba en el propósito, pero no estaba a la voluntad de Dios. No estaba cumpliendo
lo que el Padre le mandó a hacer. Saúl tenía un propósito grande en Dios. Fue escogido como el primer rey de Israel. Pero había un propósito enorme, grande sobre Saúl. O sea, había un propósito en Saúl. Pero él estaba en el propósito, pero no estaba en su voluntad. Porque entrar en la voluntad es entrar a la obediencia de Dios. Por eso todo el mundo puede venir a Cristo, pero no todos entramos a hacer su voluntad. ¿Me está entendiendo? Por eso hoy en día es fácil hacerse llamar cristiano. Hoy en día todo el mundo es cristiano. Hoy todo el mundo con el hecho, escúcheme. Hoy en día todo el mundo por el hecho de asistir a una iglesia, y gloria a Dios, porque eso es muy importante, estar conectado con la palabra. Pero hoy en día el asistir a una iglesia no nos hace cristianos, iglesia. ¿Qué me hace a mí cristiano? Es el hacer su voluntad. ¿Me está entendiendo? Porque es fácil venir a Cristo. Es fácil mantenerse en Cristo o mantenernos en la iglesia. Pero cuán difícil se nos hace hacer su voluntad. Por eso, si el propósito del llamado de Dios nos ha acercado ante su presencia, y gloria a Dios por eso, pero de ahí también nos toca esforzarnos por hacer su voluntad. Pastor, ¿y qué es hacer su voluntad? Obedecer a Dios por medio de la palabra. Saúl tuvo su propósito, pero el no estar en la voluntad, escúchenme, el no estar en la voluntad de Dios, lo que Dios mandaba, lo llevó a desobedecer a Dios. Y por causa de su desobediencia, Saúl fue desechado. Tremendo. Por eso Cristo, cuando venga, no va a venir por la iglesia evangélica. Cuando venga Cristo, no va a venir por la iglesia católica. Cuando venga Cristo, no va a venir ni por los testigos de Jehová, ni por ninguna denominación. Cuando venga Cristo, Él viene por todo aquel que haga su voluntad. Porque mayor es, escúchame, mayor es la voluntad de Dios o su voluntad que el propósito. Porque yo no puedo tener propósito sin hacer su voluntad. ¿De qué me sirve mi llamado si yo no estoy haciendo o no estoy entrando en la voluntad de Dios? Y por esa causa Saúl fue desechado de la presencia de Dios. El Espíritu lo dejó a Saúl porque aunque tenía el propósito, no estaba en su voluntad. Todos estamos a la voluntad de Dios, pero no todos estamos a su voluntad. No todos estamos obedeciendo como Dios manda. Por eso en el libro de Primera de Samuel 16:1, mire lo que dice. Si lo tiene por ahí, búsquelo, si no yo se lo leo. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? La desobediencia de Saúl lo llevó a ser desechado de parte de Dios. Lo llevó a ser desechado de la presencia de Dios. Hay gente a las cuales Dios desecha. Hay gente a las cuales Dios desecha. Y simplemente ¿por qué? Por no estar o por no hacer la voluntad de Dios. Por eso a nosotros nos conviene, como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios,
no solamente tener el título de cristiano. Tenemos que ir mucho más allá. Que ese nombre como cristiano, por llamarlo así, nos lleve a hacer su voluntad. Porque a todo aquel que hace su voluntad, la voluntad del Padre, son llamados hijos de Dios. Por eso, cuando lo fueron a buscar al Señor, la madre y sus hermanos, y le dijo el Señor: pero ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ellos son, porque ellos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús no se enfocaba con la gente que tenía llamado. Jesús se enfocaba con la gente que hacía su voluntad, que hacía la voluntad del Padre. Porque imagínense a Jesús, porque multitudes, dice la Biblia, le seguían al Señor. Multitudes. Y mucha gente le buscaba también por necesidades. Ustedes me buscan por el pan, por el alimento que les doy. Así les dijo el Señor. Le buscaban por un beneficio, pero no lo buscaban para agradar a Dios, pero no lo buscaban para agradar al Padre, pero no lo buscaban para hacer su voluntad, la voluntad de Dios, que es la cual nosotros tenemos que venir a cumplir acá en la tierra. Aleluya. Por eso tenemos que obedecer a Dios por medio de su palabra. ¿Está por ahí? ¿Cómo se llama el tema? Entra a su voluntad. Oiga, a la gente le cuesta entrar a hacer la voluntad de Dios. Para la gente le es difícil entrar a hacer la voluntad de Dios. Dígale que tiene al lado, dígale: Dios no muerde. Es que, pastor, es que si yo no quiero fallarle a Dios, ya le está fallando. Hermano, sirva a Dios, no es mi tiempo. Hermano, ya tiene tiempo en la iglesia, ¿qué espera para bautizarse? No, todavía no siento. Está por ahí. Hermano, si usted ya tiene tiempo con su pareja, ya cásese. Está por ahí. Porque siempre queremos hacer lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo quiero, pero no hacemos la voluntad de Dios. Y le digo algo, porque puede haber un propósito en nosotros, pero el propósito no se cumple si no estamos haciendo su voluntad. Porque sin su voluntad no hay propósito. Porque sin su voluntad no hay ministerio. ¿Está por ahí? Den un aplauso al Señor. Dígale que tiene, dígale: enfócate en entrar a hacer la voluntad de Dios. Hay gente que Dios desecha aunque tengan propósito o llamado. Tremendo. Tremendo. Hay gente que Dios desecha aunque tenga llamado o propósito. ¿Usted está escuchando eso? Por eso no nos podemos jactar. Porque mayor es la obediencia, iglesia, que los sacrificios. Hay gente que Dios desecha aunque tenga llamado o tenga propósito. Le pasó a Saúl. Imagínense que usted le digan que usted va a ser rey.
Aleluya. Entonces te tiene que estar pero listo y preparado. Porque la vida en Cristo no se trata del propósito ni del llamado, sino se trata de hacer su voluntad. Se lo voy a volver a repetir, porque nuestra vida en Cristo no se trata del propósito ni del llamado, sino se trata de hacer su voluntad. Aleluya. Hacer la voluntad de Dios es someternos a hacer cosas, escúcheme, aunque no querramos. Por eso la voluntad de Dios no tiene nada que ver con el llamado que le hizo usted el Señor, ni el propósito que hay en usted. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con someternos en hacer cosas aunque no queramos. Aunque nos cueste, aunque me duela hacerlo, aunque no quiera, pero tengo que hacerlo por obediencia a Dios. ¿Está por ahí? No, pastor, yo conmigo no hay el matrimonio, eso es para por obediencia. La gente prefiere ofender a Dios viviendo una vida de adulterio, una vida de fornicación, en vez de obedecer a Dios. Está por ahí. Ya por aquí hay algunas parejitas que ya se van a casar. ¿Aló? ¿Y sabe por qué? Porque prefirieron hacer su voluntad. Oiga, si yo fuera, yo ni siquiera le hablaría de estas cosas. Viva toda la vida sin casarse. Viva toda la vida como está, que está bien. Dios me va a pedir cuenta. Por usted, por usted, por usted y por usted. Uy, el pastor me está exigiendo. No, yo no le exijo nada. Yo quiero provocar que usted entre a hacer su voluntad. Si estamos en Cristo, aleluya, ahora nos toca entrar a hacer su voluntad. Aleluya. Aunque nos duela, aunque nos cuesta, aunque no queramos, tenemos que hacerlo por obediencia a Dios, porque queremos hacer su voluntad, para que el propósito de Dios se cumpla en mí y en todos los míos. ¿A cuántos muchas veces nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer? ¿A cuánto nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer, aunque no lo queramos hacer? ¿Está por ahí? Para los nuevos servidores que van a, para las nuevas personas que van a comenzar a servir en la iglesia, nosotros tenemos a veces reuniones que convocamos. Y tengo que ir a esa reunión. ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y cuánto dura la reunión? Y que siempre hay esas reuniones. Es mejor obedecer que preguntar. Si queremos hacer su voluntad. Porque si hay un propósito en nosotros, usted tiene que prepararse para hacer su voluntad. Porque no puede ejercer un llamado, un propósito de parte de Dios si no ha entrado a hacer la voluntad de Dios. En Cristo podemos estar todos, pero no todos estamos en la voluntad. No todos estamos en su voluntad. Porque hacer su voluntad nos lleva muchas veces, a despojarnos y a sacrificar cosas para hacer su voluntad, para agradar a Dios. ¿Está por ahí? No es fácil. Mateo 26, mire lo que dice. Mateo 26, 39.
Entonces Jesús se fue un poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Porque si hubiese sido por Jesús, yo creo que Él no hubiese querido ir a la cruz. Téngalo por seguro. Mejor dicho, Él no quiso. Él no quiso ir a la cruz. Por eso hay cosas que, aunque nos duela, tenemos que hacerlo por obediencia. Por eso le digo: Señor, si es posible, mira, yo no quiero. ¿Por qué no buscas a otro mejor? Yo creo que otro sí es capaz de dar la vida por toda esta gente. Busca a otro. Pero una cosa le dijo al padre, le dijo: Señor, Padre, si es posible, o sea, si hay la posibilidad, si hay por ahí como que me puedes librar de esto, que esto no me acontezca a mí. Pero bueno, al final, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque Jesús no vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Si Jesús hubiese, escúchame, ya estoy casi terminando. Si Jesús hubiese venido a hacer su voluntad, Él no da su vida por nosotros. Jesús no da la vida por nosotros. Si Él hubiese venido a hacer su voluntad, o sea, lo que yo quiero o lo que yo pienso. Señor, mira, yo pienso que no tengo que yo dar la vida por esta gente. Yo creo, Señor, que no, yo no lo voy a hacer. Pero si eso hubiese sido, si Jesús hubiese venido a hacer su voluntad, no hubiese muerto por nosotros, no hubiese dado su vida por nosotros y no hubiésemos sido salvos por Él. Jesús, le voy a decir algo. Jesús no dio su vida por ti ni por mí. Jesús dio su vida por obediencia al Padre. Porque Él fue el enviado por Dios. Él fue enviado por el Padre. Jesús lo que hizo, ¿qué fue? Obedecer. Jesús fue obedecer. Él no quería, Él obedeció. Por eso nuestras vidas en Cristo tiene que ver una vida en obediencia. No es lo que yo quiero, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. Porque podemos decir: no, es que yo no estoy de acuerdo con el pastor lo que está diciendo. ¿Está por ahí? Porque ya estoy poniendo en mí la voluntad de hombre y no la voluntad de Dios. Porque lo que quiere Dios en nosotros es que nosotros hagamos su voluntad. Denle un aplauso al que vive. Gloria al Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, más no nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad está sujeta a emociones. Mire, nuestra voluntad está sujeta
a nuestras propias decisiones. Nuestra voluntad está sujeta a pensamientos e impulsos. Porque nuestra voluntad no tiene que estar sujeta a lo que yo o a lo que yo pienso. Nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad del Padre. ¿Está por ahí? Nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Su voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos obedecer a Dios? Sujetándonos a la voluntad de Dios, sujetándonos a la voluntad del Padre. ¿Está por ahí? Por eso tenemos que aprender a entrar a hacer la voluntad de Dios. A su nombre. Mire lo que dice el Salmo 143:10. Dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya. Tenemos que decir: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Aleluya. Tenemos que aprender a decir al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Estamos en el propósito. Estamos bajo el llamado de Dios. Ahora tenemos que entrar a hacer su voluntad. Pero si no la estamos haciendo, tenemos que decir: Señor, enséñame. Enséñame. Corrígeme. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo para hacer tu voluntad? No se vaya a ofender por lo que le voy a decir. Pero ¿cuántos años tenemos en Cristo? Tal vez 5, tal vez 10, tal vez 15, tal vez 20, no lo sé. Pero nos hemos preguntado: Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? Por eso lo voy a decir. Por eso de nada sirven los años en el Señor si no estoy haciendo su voluntad. De nada sirve. De nada sirve levantar las manos, sentir la unción del Espíritu Santo si no estamos haciendo su voluntad. Porque hacer su voluntad es sumergirnos a lo que Dios manda hacer. Hacer su voluntad es obedecer lo que Dios quiere, no solamente de nosotros, sino en nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros, para que Dios pueda tratar y transformar cosas que hay dentro de nosotros. Hacer su voluntad es entregarnos ante el Señor espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Cristo, para que Dios tome el control absoluto de nuestras vidas, para que Él sea el que gobierne todos nuestros seres. ¿Está por ahí? Y yo quiero animarlo a que usted entre a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Si usted no sirve todavía al Señor, es tiempo de servir a Dios. Pregúntale que está al lado, pregúntele: ¿hasta cuándo vas a estar así? Porque podemos estar en Cristo o podemos estar fuera de su voluntad. Saúl estaba en el propósito, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Aló?
La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es perfecta. Oiga, pero a veces, présteme otro micrófono, creo que se me está apagando. Pero ¿cómo está hacer la voluntad de Dios? Por ahí. Hola, sí. Gloria a Dios. ¿Sí me escucha bien? ¿Sí me escucha bien? Póngale un poquito de brillo por ahí para que suene mejor. Aleluya. Pero ¿cómo nos cuesta, es cierto? ¿O cómo le cuesta a mucha gente entrar a hacer la voluntad? No nos comprometemos con Dios porque para la gente es fácil hacer otras cosas que hacer su voluntad. Mire, hay gente aún llorando por personas que ya Dios lo desechó. Y Jehová lo desechó, Dios lo desechó, porque no hizo la voluntad de Dios. No la hizo. Por eso el Señor dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Habiéndolo yo desechado. A menos que se arrepienta. Ahora, nosotros no podemos desechar a nadie, pero sí podemos hacer que la gente se vuelva al Señor, se arrepienta de sus malos caminos y que su vida sea guiada en tierra de rectitud, como dice la Biblia. Aleluya. A los hermanos que le dijimos en su tiempo, le dijimos, hermanito, usted tiene que bautizarse. Amén, gloria a Dios, me bautizo. Ahora le toca servir. Gloria a Dios, yo quiero servir a Dios. Está por ahí. No, es que mire que aquí la puse y no la encontré. Y esto, que el otro, que no puedo, no tengo tiempo, que mañana sí, que pasado no. Entremos a... Mire, si ya pusimos un pie del otro, todo aquel que puso la mano en el arado no mire hacia atrás. Porque el que mira hacia atrás, dice la Biblia, no es digno. No es digno. Dígale que tiene, dile, ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Oiga, yo volver al pasado, no. ¿A son de qué? ¿Para qué voy a volver para allá? No podemos volver donde Dios ya nos sacó. Ya no podemos volver a lo mismo de antes. Y a veces me duele el corazón cuando veo gente que en algún momento estuvo en el Señor y ahora están en el mundo. Digo, wow. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque ellos estuvieron en la iglesia, pero nunca estuvieron en Cristo. Estuvieron en la iglesia, pero nunca estuvieron en Cristo. Porque estar en Cristo significa hacer su voluntad. Una vez le dije a un hermanito, hermano, ¿y usted qué espera? Usted tiene un don precioso. Usted sirvió hace muchos años a la iglesia. Ahora es tiempo de servirle. Bueno, pastor, cuando esté listo. O sea, nos cuesta entrar a hacer la voluntad de Dios. Nos duele soltar cosas del mundo para entrar a hacer la voluntad de Dios. Porque no es fácil.
Y yo le honro y le bendigo, iglesia, a usted. Porque esto es para valiente. Porque esto es para aquel que persevera. Porque esto es para todo aquel que está dispuesto a resistir a pesar de las oposiciones. Porque está dispuesto a recibir crítica y murmuración de la gente. Está por ahí. Porque todo aquel que entra a hacer la voluntad de Dios está dispuesto a pagar un precio. Porque todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios está dispuesto a pagar un precio, iglesia. Y no todos estamos dispuestos a pagar ese precio. Y no me venga, no, es que ya Cristo pagó, si ahora te toca pagar el tuyo. El mismo Señor dijo, si tú quieres venir en pos de mí, toma tu cruz. Toma tu cruz, paga tu precio, en otra palabra. Por eso muchas veces todo lo queremos espiritualizar. Y sacamos a relucir la Biblia. No, es que ya Cristo pagó todo, yo ya no tengo ningún sacrificio. El Señor nos manda, toma tu cruz. Toma tu problema, toma tu dificultad. Bienaventurados los que por mi causa os vituperen y digan, insulten y te digan mentir y tantas cosas. Eres un bienaventurado. Si a causa de Cristo eres vituperado. Eres un bienaventurado si por causa del Señor te critican, te insultan, te señalan. De mí han hablado horrores. Y sabe que hay gente muy cercana. Pero yo no vine a hacer la voluntad del hombre, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Porque yo no vine a agradar a la gente ni al hombre, yo vine a agradar a Dios. Porque nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios. Denle un aplauso al que vive. ¿Cuántos están dispuestos a entrar a hacer su voluntad? Seguro. Voy a volverlo a repetir. ¿Cuántos estamos dispuestos a entrar a hacer la voluntad de Dios? Es que no estoy hablando de su voluntad, porque en su voluntad hay deseos, pensamientos, hay emociones. En su voluntad hay tantas cosas. En la voluntad de Dios hay propósito. En la voluntad de Dios hay bendición. ¿Está por ahí? Dígale al que tiene al lado, dígale, ya es tiempo. Ya es tiempo de entrar a hacer su voluntad. ¿Cuántos creemos que este es el tiempo? ¿Cuántos creemos que este es el tiempo? Primera de Tesalonicenses 4:3, mire lo que dice. Y con esto vamos cerrando. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, mire, es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, todo aquel que está en la iglesia y que no hace la voluntad del Padre, no conoce a Dios. No conoce a Dios. Todo aquel que no hace la voluntad del Padre no conoce a Dios.
Cuando Dios se nos revela, entramos a hacer su voluntad. Cuando Dios se nos haya sido revelado o se le sea revelado a la gente, es cuando la gente entra a hacer su voluntad. Aleluya. Porque la voluntad de Dios es agradable, iglesia. Es buena y es perfecta. Procuremos, iglesia, de entrar a hacer su voluntad por medio de la obediencia de parte de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que Dios demanda. No lo que yo pienso, sino lo que Dios manda hacer. No lo que yo creo, sino lo que ya Dios demandó a nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Así que procuremos de entrar a hacer la voluntad del Señor. Entra a su voluntad. Entra a su voluntad. Entra. Si ya está el propósito, ahora entremos a la obediencia. Entremos a ordenarnos en Dios. Entremos a que por medio de nuestra obediencia a Dios, agrademos el corazón del Padre. ¿Está por ahí?